Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más aquí en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Es un gusto estar con todos ustedes y en esta ocasión en especial para poder tener un podcast con un buen amigo que tengo de invitado esta vez y que vamos a aprender mucho de él. Y en este podcast, queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar diferentes temas y también le vamos a conocer un poco. Y bueno, hago la introducción, hago la presentación a este buen amigo, miembro de la Iglesia de la Hermana República de Uruguay en Sudamérica, allá en lo que es el hemisferio sur. Ahorita ya están entrando al verano y yo estoy entrando en el invierno, ya por eso ya traigo mi suéter. Estamos a unos 9 grados centígrados aquí y vamos a platicar con este hermano, con el hermano Pablo Valerde, así lo pueden encontrar en redes sociales. Es muy importante también que tiene un canal en YouTube, que le preguntaremos un poco sobre eso también, sobre su canal, bien interesante. Ya me aventé algunos episodios de ahí de su canal de Más Allá de la Cuestión. Vamos a hacer la introducción a mi amigo Pablo, esta presentación estelar. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Agustín? ¿Todo bien? Un gusto saludarte y estar contigo. Muy bien, pues bienvenido y pues que sepan que esta es una participación en dueto que esperamos que pueda ser algo periódico para ir charlando algunos temas que a veces hemos platicado de manera en nuestro grupo de WhatsApp. Cuestiones muy importantes que esperamos puedan servir de un análisis y que puedan aportar para encontrar algunas respuestas y también encontrar más preguntas, ¿verdad? Que las respuestas son bonitas, pero las preguntas también. Y amigo, antes de entrar en tema, yo sí quisiera que nos platicaras un poquito quién es Pablo Valerde, a qué te dedicas, cómo sientes que es tu formación y un poquito que nos platiques sobre ti. Bueno, la verdad que es un placer para mí, Agustín, estar contigo hoy. Eh, Nada, primero que nada, un amigo grande que tengo el gusto de conocer con vos, que es Gustavo, y la oportunidad de ser miembros de la iglesia, de aprender, de querer siempre buscar algo más, de hacer conocimiento. Y la verdad que yo soy una persona normal, que soy miembro de la iglesia, que soy aficionado de las cosas que son interesantes, que uno puede aprender, que uno puede ir creciendo como persona. Y me dedico a hacer prácticas de docente de filosofía. Me estoy formando ya desde hace un tiempo. Y mi intención justamente es especializarme en la educación. Y es un privilegio enorme charlar contigo, otra persona muy especial, saludarte a vos, a tu gente. México es realmente una referencia en Latinoamérica, personas muy especiales, muy agradables, y la verdad que me siento muy, pero muy honrado de estar con vos hoy. No, hombre, amigo, pues el gusto es mío de tenerte aquí y bueno, ya te lo he dicho y que quede la constancia aquí frente a los que nos estén viendo, que te tengo una admiración y un respeto y hasta un punto, como dicen por acá, como que una envidia de la buena, porque siempre he querido aprender más sobre filosofía y qué padre que tú le sabes mucho más que yo a este tema. ¿Cómo fue que nació en ti el gusto para aprender de la filosofía? Porque en ocasiones cuando estamos jóvenes o nos estamos desarrollando, siento que a veces tenemos algunas concepciones un tanto equivocadas sobre lo que es la filosofía y se nos hace algo muy raro, muy extraño y por lo tanto difícil de estudiar y desarrollar. ¿Cómo fue que nació en Totalmente. ti el gusto por esto que me voy a adelantar ya un poquito por la filosofía, que algunos dicen que no es una ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. Exacto. Entonces, tanto que hay de hablar de este tema, amigo, explícanos un poquito cómo fue tu gusto en ello. Bueno, primero te cuento que no soy el único en la familia que soy profesor de filosofía o practicante docente de filosofía. Te cuento que en mi familia, mi mamá y yo compartimos esta tarea, somos colegas, entre comillas, y la verdad que es una rareza,
porque viste que de repente la filosofía hasta tiene muy mala fama también, muy mala prensa. Eh, a veces de repente se le tiene un poco de miedo, se le tiene un poco de rechazo, y yo te diría que comencé primero que nada con mi mamá. Mi mamá, una mujer que conoció el Evangelio sola, eh, bueno, mi papá en su trabajo no quería saber nada de los misioneros ni de la iglesia, pero mi mamá, aún siendo profesora de filosofía, ella escuchó a los misioneros, se bautizó en la iglesia, participó activamente y realmente nos enseñó muchas cosas muy buenas para nosotros. La escuchaba llegar a mi casa, corregir los parciales, los exámenes, corregir las tareas, y me encantaba. Me di cuenta de que todas las personas, Agustín, compartimos un deseo por saber, siempre, un deseo por saber cuál es el propósito de esta existencia, cómo es posible que estemos acá, en esta vida, y de repente todo haya surgido de la nada y por casualidad, y una afortunada casualidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? Todas estas preguntas atraviesan justamente la filosofía, un saber que se mete en todos los demás saberes, un saber que en realidad tiene abarcado tanto en los demás saberes y sin embargo en la biología, en la astronomía, en la matemática, si bien tienen sus puntos, sus tareas, sus objetivos, la filosofía es ese tipo de saber que va un poquito más allá. Por ejemplo, cuando nos preguntamos en astronomía por el hecho de si hay realmente vida fuera de este planeta. Y con el Evangelio de Jesucristo tenemos un panorama mucho más claro porque tenemos entendido y aprendido que nuestro Padre Celestial nos ha dado esta experiencia, pero Él es un Dios amoroso que tiene hijos y que de repente, ¿por qué no? Bien habrá muchos mundos y oportunidades en donde Dios demuestra su amor, eh, nos ama, nos enseña su evangelio y los pasos para volver a su presencia. Entonces la filosofía es ese saber que está en todos los demás saberes y que nos ayuda a construir. Eh, a veces está la fama también de que la filosofía hace preguntas, divaga, pero en realidad, ¿sabes cómo lo veo yo, Agustín? Lo veo como una caja de herramientas. Una caja de herramientas con la cual, por ejemplo, no sé, una persona que construye algo o trabaja con madera o algo, se vale, yo que sé, de un martillo, se vale de un serrucho, de algo para armar, trabajar, ¿no? La filosofía en los saberes es como una especie de herramienta que lo que nos ayuda es a desmontar algunos conceptos. Conceptos que en realidad cuando los conocemos y los revisamos, empezamos a darnos cuenta de que o no sabíamos todo del tema, o que tal vez se necesitaba más claridad y luz. Y no hay que tenerle miedo a la filosofía porque es una oportunidad de crecer, de ser mejores y de ver miradas distintas que nos ayudan a aprender a distinguir discursos engañosos, a distinguir formas argumentales que tal vez parecen que son correctas y muy coherentes y sin embargo no lo son. Y la filosofía entra en ese plano para que nosotros podamos realmente tocar temas que son muy, pero muy humanos, muy del hombre. No te estoy escuchando, Agustín, ¿sabes? No sé si de repente hay... Sí, sí, listo. Disculpa, le había puesto aquí en silencio el micrófono para evitar los ruidos de una moto que anda por aquí cerca de la casa. Pero bien interesante lo que mencionas de cómo la filosofía nos da una herramienta para deconstruir y poder entender, incluso para poder reflexionar y encontrar tanto verdades como Exacto, mentiras. exacto. Y si bien dices que la filosofía tiene mala prensa porque a veces nos imaginamos como a los filósofos más, más importantes y pensamos que la filosofía es justo lo que dijo Sócrates o Platón y justo con ese lenguaje que se escribía en aquellos tiempos de la Exacto. Grecia clásica, con ese tipo de palabras y conceptos y con esa dialéctica.
y no es tan así la filosofía. Lo padre es cuando podemos entender la esencia y la base de un área del conocimiento. Yo les digo a mis alumnos, soy maestro de biología y les digo, es que si nosotros nos ensuciamos las manos porque estuvimos trabajando, jugando fútbol o haciendo algo, nos ensuciamos y entonces después sabemos que si vamos a comer tenemos que lavarnos nuestras manos. Esa es biología aplicada. ¿Por qué? Antes, en los 1800, no se tenía el avance de la teoría microbiana y no sabíamos que habían gérmenes invisibles a nuestras manos. Después Exacto. tuvo que venir Luis Pasteur y otros avances y ahora hacemos algo tan simple como lavarnos las manos que está basado en un estudio o en una teoría muy compleja. Lo mismo en la filosofía. Reflexionamos, nos hacemos preguntas de una manera muy sencilla, pero que tiene una base de estudios de grandes filósofos de antes que se hicieron esas mismas preguntas en un nivel tal vez mucho más complejo. Ujú. Entonces, la base y la esencia de la filosofía es bien importante en esto que tú dices, que nos ayuda a entender pues el mundo y todo, Exacto, todo. O exacto, sea, realmente la filosofía permea exacto, en todo lo que implica pensar. exactamente, Así, yo así lo pongo, la filosofía, todo lo que implica pensar, una reflexión, una pregunta, ahí está la filosofía, exactamente, en su exactamente, más pura esencia. exactamente. Y Y distinguir dos cosas importantes, perdona que te interrumpa, Agustín. Distinguir dos cosas importantes. A veces pensamos a la filosofía como algo tan complejo que es inaccesible, o pensamos directamente que es algo plenamente ateo, y eso no es así. Tenemos a lo largo de la historia a filósofos que incluso han indagado y han buscado acerca de Dios y han logrado aportes espectaculares, como Tomás de Aquino, por ejemplo, con las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, San Anselmo, San Agustín. O sea, el pensamiento se mueve y se mueve a través de preguntas, preguntas sencillas que nos hacemos y que nos lleva a salir un poco de donde estamos. Y yo te diría que hay actitud filosófica en todas las personas, quizás en mayor o en menor profundidad en algunos. Y esto lo digo y me hago cargo un poco de mis palabras, pero lo digo a modo de reflexión, ¿no? El Evangelio de Jesucristo estuvo perdido y quizás el mundo no notaba la necesidad de una restauración del Evangelio. Pero fíjate, Agustín, que por medio de una pregunta que se hace José Smith, abre la puerta nada más, nada menos que a la restauración del Evangelio. Entonces, si será importante las preguntas, obviamente después cada quien decidirá de repente indagar en algunas cosas, en otras no. Como dijo Pablo, algunas cosas las tomamos, otras cosas las desechamos, pero lo importante es no tenerle miedo a esa posibilidad de aprender, de escuchar de otros, de saber discrepar a pesar de que de repente no estamos de acuerdo, pero con respeto, dando argumentos y saber dar razones también, ¿no? así es, bien interesante esto. Mm, Y te cuento algo más, Agustín, ya sí, que estábamos hablando un poquito de mi vida en cómo me acerqué a la filosofía. Por suerte tenía amigos muy buenos, en los cuales siempre hablábamos de algunas cuestiones muy tocantes, ¿no? Del espíritu, por ejemplo. ¿Será que de repente volveremos a vivir? ¿Será que incluso habrá vida después de la muerte? Y mi mamá, por ejemplo, una persona que teniendo la base académica de la filosofía, supo y tuvo la posibilidad de desaprender un poquito y de sentir a través del espíritu algo que le hizo a ella cambiar y tener un testimonio. Y eso es muy valorado porque a veces uno piensa, si yo soy de repente un profesor de filosofía o soy un estudiante de filosofía, quizás solamente voy a hacer críticas. Y no, en este caso, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de ser bendecido con el testimonio de mi mamá, que hasta el día de hoy lo tiene, y que sin lugar a dudas es una persona que vive el Evangelio pese a sus dificultades, problemas, preguntas, como todo miembro de la iglesia. así es. Pues qué bonito esto, Pablo, que comentas que ah,
que tienes el testimonio de tu mamá y por ahí hay alguna frase que dice que nadie nos hemos hecho solos a nosotros mismos, sino que Exacto. descansamos en el legado y en los hombros de los que nos antecedieron y nos dejaron una base. Y bueno, dentro de el avance del conocimiento y la ciencia de hoy en nuestros días, que es bien importante, pero también a lo nivel familiar, como nuestros padres nos dejaron algo y yo podría decir también recordando mi abuelito, que fue Agustín Medellín primero, yo soy Agustín Medellín tercero, y mi abuelito, fíjate, era una persona que no sabía leer ni escribir, pero era una persona muy abundante y muy sabia, y a veces mi papá cuenta cosas que mi abuelito le explicaba y le enseñaba a él y a todos sus hijos, ¿no? Y le enseñaba sobre la disciplina, sobre la suerte, le decía a mi abuelito, la suerte es como una mujer bonita que tú quieres conquistar. Le tienes que hacer buena cara, la tienes que buscar, tienes que hacer tu parte para que ella venga contigo. Y a mí me pareció increíble, ¿no? O sea, mi abuelito, como esas anécdotas que mi papá platicaba, que a él le enseñaba a su papá, ¿no? Entonces, como la filosofía está en todas partes, donde En todas alguien partes. enseña, donde alguien explica, donde alguien eh, encuentra algún conocimiento, algún saber y lo comparte. A veces también, Agustín, la gente también tiene miedo a hacerse algunas preguntas. Por eso quizás de repente evita un poco profundizar en eso. No obstante, para quienes de repente estudian, se hacen preguntas, saber que incluso nuestra dimensión humana tiene cierto límite también. Cierto límite. Porque nuestras maneras de pensar nos hacen humanos, nos hacen pensar un poquito en lo que entendemos por un concepto, ¿no? Pero lo importante es que también hay en nosotros una dimensión espiritual. Quizás, quizás sea una rareza, no sé realmente, capaz corregime vos, Agustín, ¿cuántos miembros de la iglesia conocés que sean dedicados realmente académicamente a la filosofía? Pero lo importante hay que entender acá es eso, que hay una dimensión en las personas que es mortal, humana, en la que aprende los saberes, en la que se pregunta un poquito, fuera de todo marco, fuera de toda forma de pensar, ¿no? Fuera de todo, por ejemplo, adoctrinamiento. Pero también hay algo que no podemos rehuir y es a la espiritualidad, es a buscar ese algo que tal vez como que nos trasciende. Entonces estamos un poquito entre eso. La verdad que la filosofía en ese sentido se mete también en la espiritualidad, en el tema de Dios, en todo. Es realmente algo muy apasionante. Sí, amigo, y me checa mucho esto que está diciendo en cuanto a muchas escrituras que nos invitan a la reflexión. Nefi Ujú. decía, mi corazón medita continuamente las Exacto, cosas que he visto. Y lo aprendemos también de Jesucristo, donde él invitaba a las personas a reflexionar mucho. Y bueno, ujú, aquí para hacer un comercial y decirles que tenemos un video de Jesucristo. El video se titula ¿Fue Jesucristo un filósofo? Y ahí analizamos su manera de enseñar o de invitar a la reflexión a las personas. Y también cuando Jesucristo hablaba con las personas, terminando él de hablarles, les invitaba a reflexionar, o podríamos decir a cuestionarse esas cosas, de dónde vendrían y qué más habrá querido decir a través del uso de símbolos y parábolas que utilizaba mucho en su enseñanza. Entonces, es bien importante esto que tú estás diciendo, que la filosofía está al alcance de todos de una manera muy básica o de una manera muy profunda, dependiendo de nuestro valor de preguntarnos a nosotros mismos por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo, ¿no? Y exactamente, Agustín. te voy a contar algo, amigo, que yo siempre, para mi beneficio o mi perjuicio, yo me he sentido una persona muy analítica, que reviso y le pienso y a veces le doy demasiadas vueltas a las cosas. Y entonces en una ocasión
yo fui con una profesional para ayudarnos al autoconocimiento. Fui con una psicóloga a una terapia y, y le preguntaba yo ¿cómo soy yo? Con esto que me está pasando en mi vida, con esto que estoy viviendo, ayúdeme a conocerme. Entonces, como esto es la filosofía, también cuestionarnos a Exacto, nosotros mismos y escuchar las exacto, opiniones de alguien más. Oye, exacto. yo estoy pensando esto, yo estoy haciendo esto, ¿qué opinas? Y bueno, hay personas profesionales también que nos pueden ayudar a, a determinar estas cosas, ¿no? Ya esta psicóloga, que fue una bendición en mi vida, me compartió muchas cosas y algunas literalmente las apliqué y algunas otras pocas también las reflexioné. Entonces es bien bonito y es bien interesante esto y siento que la iglesia nos ayuda a adentrar en esto. Y decía Brigham Young que no debíamos de tener una fe ciega en nadie, debíamos de obtener nuestras propias conclusiones, nuestro propio Exacto, testimonio y nuestra propia fe y no obedecer solamente porque alguien lo dijo, sino buscar la confirmación tanto por estudio como por la fe y el Espíritu Santo. Entonces, exactamente. llevarlo para allá. Y cuando hay manuales y cuando hay clases, siempre se nos invita por medio de preguntas. Este principio, esta escritura, Exacto, ¿cómo aplica en su vida? ¿Qué recuerda de esto? ¿Qué anécdota o experiencia personal puede compaginar con esta idea? ¿Cómo se siente con esto? ¿Cómo se siente con aquello? Me exactamente, encantan las exactamente, preguntas en las clases que nos ayudan exactamente, a preguntarnos a nosotros mismos sobre ese principio. Y entonces podríamos exactamente. decir que las clases nos invitan a filosofar. Y Y además, Agustín, perdona que te corte, te escucho. no, no, ¿Ibas a adelante. cerrar algo? No, te decía, Agustín, que es importantísimo lo que estás diciendo, porque yo no creo personalmente que nuestro Padre Celestial quiera que nos creamos todo, sino que Él nos da también la posibilidad de que identifiquemos qué cosas pueden ser correctas o incorrectas. Y eso personalmente uno lo va definiendo y lo va tomando o lo va dejando separadamente, ¿no? Pero en la filosofía la duda es como esa lupa o esa herramienta sobre la cual uno empieza a investigar y aprender. Y hablábamos hace poco con un amigo que tenemos en común y decíamos que hay cosas, Agustín, que son, no se pueden dudar, son principios autoevidentes. ¿Y por qué te digo esto? Porque también está entendido que la filosofía es dudar hasta por dudar. O sea, es buscarle el pelo al huevo, la quinta pata al gato. Y no es, si bien el espíritu es averiguar cuál es el fondo de la cuestión, el tema es justamente que podamos revisar para aprender, como decís tú. ¿Yo sé realmente qué es la justicia? ¿Sé realmente lo que es ser bueno? ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo que soy justo o que busco lo que es justo? O busco la luz o busco la verdad. Entonces, la filosofía es eso, es un progreso continuo de ir aprendiendo de todo un poco. Si las personas que nos están escuchando en este momento, Agustín, piensan en que la filosofía es una disciplina que les va a dar fe, en realidad yo te contestaría que no, porque no es una disciplina religiosa, no es una disciplina sobre la cual usted va a encontrar certezas. Lo que va a encontrar son mecanismos de aprendizaje y medio como desmenuzar y observar el núcleo de una cuestión. Pero vuelvo y repito, más allá de ese quehacer que es propio de la filosofía, está también una dimensión en el hombre que es lo humano, perdón, que es lo espiritual, y es lo que nos lleva a buscar un poquito más allá también. Por eso está el recurso de la filosofía, porque hay una necesidad innata de buscar algunas cosas que no las encontramos por ningún lado, pero que lo que nos mueve en realidad es aquello espiritual, una verdad, una guía, una luz, ¿qué es lo que hay más allá? Y bueno, la filosofía se acerca a todas estas cosas con preguntas. No hay que tenerle miedo a eso, pero la espiritualidad es otra cosa distinta
que viene solamente a través del Salvador. Así es, amigo. Yo concuerdo mucho. Y fíjate que yo creo que la filosofía es tan grande que le pasa como a muchas otras ciencias y áreas del conocimiento que tiene diferentes definiciones. Y yo estaba leyendo de algunos que decían, es que la filosofía solo es preguntar y cuando encuentras la respuesta ya dejaste de filosofar. Y esa es Ujú. una vertiente que yo respeto bastante. Y incluso tomando esta vertiente de que la filosofía solo es la pregunta y no la respuesta, pero aún así, cuando encuentras la respuesta, la filosofía te llevó para allá y tiene un mérito de darte esa herramienta para deconstruir y poder reflexionar Exacto, y hacerte las preguntas ideales y siempre una pregunta te lleva a otra pregunta y, exactamente, y nunca exactamente. hay una respuesta total porque no sabemos todas las cosas, nadie sabe todas las cosas, siempre estamos en una constante búsqueda de una verdad y lo que tú dices en cuanto a lo espiritual. Y fíjate que hay algo bien curioso que yo no sabía que aprendí recientemente respecto de Sócrates. Cuando Ujú, hablamos de filosofía, yo siempre le tengo bastante respeto a Sócrates, no solamente por lo que ujú. se preguntaba, sino por las convicciones tan fuertes que él había Sí, generado resultado de sus reflexiones. Y a veces que él tenía una duda de algo que debía de hacer o no, decía que escuchaba una voz interna que no era de él, que era de alguien más. Y esto nos va a conectar con el tema. Hay una cosa que yo creo que como miembros de la iglesia no tenemos la exclusividad del amor de Dios. El amor de Dios se interesante. extiende a todo el género humano, a todo el género humano. Y su influencia y su voz, su sentir, su comunicación tiene una mayor cercanía con aquellas personas que son mm, de una moral o que procuran hacer actos buenos, procuran ser buenas personas, amar al prójimo. Exacto. Y un ejemplo de eso lo era Sócrates. A mí me gusta aventurarme a pensar que él era digno y merecedor del amor de Dios y de su consejo a través del Espíritu Santo o de los ángeles o de algún emisario que tenga a bien el mandar. Y entonces, bueno, aquí nos conectamos de la filosofía con lo espiritual y con lo que es el amor y cómo a través de la filosofía podemos empezar a deconstruir este concepto del amor Exacto. y del amor de Dios. Con esta pregunta, Pablo, permíteme hacerla y Sí, cómo no. darte el mérito, amigo, de la introducción de este tema. Temazo. Temazo, Agustín, ¿Es, temazo. es incondicional el amor de Dios? ¿Es Temazo. incondicional? Y bueno, amigo, ya me aventé la introducción. Tú, Perfecto. No, tú y qué compártenos. pregunta, Agustín. Qué pregunta, porque por ahí, si uno está desprevenido, uno dice, pero yo sé lo que es el amor. Y sin embargo te pones a pensar, ¿y qué es el amor? ¿Qué es realmente el amor? Para poner un poquito en contexto, Agustín, estaba en una clase de escuela dominical. De pronto el maestro, en ese momento, termina la clase, son 45 minutos, una clase, ¿no? En la que los temas se dan rápido y los temas se tratan, pero no hay tiempo como a profundizar del todo, ¿no? A veces uno tiene unas preguntas que las lleva a casa, las piensa, y bueno, y eso permite que uno siga buscando en las escrituras. Y este maestro dice, ¿saben qué, hermanos? El amor de Dios es condicional. Y yo me quedé pensando, Agustín, ¿qué cosa es el amor para que tenga condiciones? ¿Por qué Dios, que es perfecto, un ser que tiene un amor infinito, cómo es posible que tenga condiciones? Y yo te devuelvo un poco la pregunta, Agustín. ¿De dónde viene la noción que tenemos de que Dios nos ama todo incondicionalmente? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído en algún lado?
Sí, ¿Por qué fíjate tenemos que esa intuición? es bien interesante esto y yo creo que también es importante reflexionarlo. Yo creo que es importante porque podríamos caer en un desenfoque que nos haga tomar malas decisiones. Es decir, el Padre Celestial me ama tanto que no importa tanto lo que yo haga, al fin que Él siempre me va a amar y a bendecir. Exacto, Y yo exacto, parto primero en, en, en definir lo que es el amor. Y se pueden hablar muchísimas cosas del amor, desde el nivel bioquímico, que es una reacción y una interpretación de las neuronas y los sentidos, y etcétera. Hay muchísimas definiciones, pero yo quiero definirlo de dos maneras muy básicas y de ahí partir. bien, El amor como sentimiento y el exacto, amor como acción. bien, Y si decimos que el amor como un sentimiento que tienes en el corazón hacia las demás personas o hacia una persona, yo creo que el amor de Dios allí es infinito, nos rodea, nos alcanza a todas sus criaturas, a nosotros, al planeta, a animales, plantas, es infinito, es inmenso y es incondicional. Y está la otra parte, la otra definición de amor. Además de exacto, sentimiento, también podemos decir que el amor como verbo, como acción, como servicio. Y ahí es donde podemos analizar si habrá alguna condición para recibir el amor del Padre a través de sus actos de amor, sus bendiciones o sus promesas que están reservadas o que tienen un nivel de condición para poder acceder a exactamente. ellas. Y Entonces son este, estas dos grandes vertientes, amigo, el ujú, sentimiento y, y la acción, el verbo, en mi exactamente. óptica. No, perfecto, y concuerdo contigo, Agustín. Y está bueno hacer un momento de pausa para pensar en lo siguiente, Agustín. Una persona que nos está viendo puede pensar, ¿me están diciendo que Dios no me ama? Entonces no. Lo que estamos diciendo es que hay algo muy interesante para aprender sobre el amor. Y como decía Agustín, ¿el amor pasa por sentimientos, por sentimentalismos? ¿O hay algo más en el amor que estaría bueno que empezáramos a investigarlo? ¿Todo vale en el amor? Como dice Agustín, de repente quizás quiere decir que todo está aceptado, quiere decir que todo vale, que todo da lo mismo. Da para pensarlo, ¿no, amigo? Sí, Y enseguida, Agustín, lo que tenemos como referencia, digamos, más enseguida, más cercana, son las relaciones que tenemos entre seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿es lo mismo el amor quizás del padre, de un padre a un hijo? ¿Es lo mismo el amor de un hombre hacia una mujer, una pareja? ¿Es lo mismo el amor quizá de amigos? Ahí nos ya, cuando empezamos a analizarlo desde ese punto de vista, nos empezamos a dar cuenta de que el amor en sí no está teniendo una definición muy clara tampoco. Porque yo amo de la misma manera a mi esposa que amo a un amigo. ¿Qué otras cosas hay en juego, verdad? Entonces, sí, y ahí te pones sí a lo pensar, es. el ejemplo más claro, Agustín, de, de que el amor tiene ciertas condiciones y ciertas reglas, es el amor de pareja. Cuando el amor de pareja, la cosa no se está medio llevando ahí, es porque hay acuerdos que a veces se rompen. De repente, bueno, puede pasar muchas cosas, pero lo que quiero decir es que si el amor tiene reglas, se ve más claramente en un amor de pareja, siempre. En cambio, capaz que si hay un amigo al cual yo quiero mucho y quizás lo veo desde hace mucho tiempo o quizás hace mucho tiempo que lo dejé de ver, cuando me lo reencuentre, quizás tenga un buen sentimiento. Probablemente, es lo más seguro. Pero ¿qué pasa con la pareja? Una vez que de repente nos dejamos de ver o quizás parejas que se dejan, ¿vuelven a hacer lo mismo después de reencontrarse?
¿Verdad que no es exactamente lo mismo? Sí, sí, cómo cambia, ¿verdad? Lo que tú bien Cambia. mencionas, que hay muchos tipos de amor. Fíjate que a mí me pasó una experiencia que yo no sabía que la iba a vivir o que iba a ser así. Tengo un hijo y mi amor hacia mi hijo es muy grande y recuerdo la primera vez que lo vi desde pequeñito, mis sentimientos hacia él y todo esto. Y ahora que tengo una hija, te puedo decir que la amo también con todo mi corazón, pero es un amor diferente, me evoca sentimientos muy diferentes, Interesante. mi hija. Y obviamente también es un amor diferente hacia mi esposa, hacia mis Exacto. padres, hacia mis Exactamente. amigos. El amor hacia mi Padre Celestial también es diferente. Exacto. Dios, Así como la relación es diferente, también el amor es diferente. ¿cómo ha de ser también, Agustín, el amor de un Dios? Porque si el amor diferente que tienen las relaciones, distintas relaciones, digamos, de los humanos, de las personas, es distinta, y estamos hablando del amor de un Padre Celestial que nos conoce primero antes que nosotros. Entonces, realmente pensar en este tema es realmente fascinante, es atrapante, y empezamos a entender que a deconstruir por medio de lo que tanto hablábamos de la filosofía, que el amor que nos han vendido es un poco un amor telenovelesco, ¿no? De repente en México tienen muchas telenovelas, que acá también las replicamos. Agustín, ¿te parece si hacemos un repasito de algunas Sí, escrituras que nos van pintando el panorama? Mira, en Juan 3:16, no sé si de repente tenemos ahí sí, imagen para compartir mientras a ver, buscamos. Mientras Agustín busca, voy a hacer este comentario. Eh, Nos preguntamos primeramente si el amor de Dios tiene condiciones y qué dicen las escrituras al respecto. Y intuitivamente tenemos una noción de que Dios nos ama de una manera muy particular, muy especial, sin distinciones. Si pasamos a la siguiente, ahí está. Tenemos por un lado, Agustín, el amor incondicional y tenemos las escrituras debajo, Juan 3:16, que es que es la primera que nos invita a pensar el tema, ¿no? Y para leerlo, para no llenar la pantalla de escrituras, voy a leer lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agustín, es la escritura clásica que nos muestra un amor incondicional. ¿Por qué? Porque dice que Dios amó tanto al mundo, y cuando dice al mundo, fíjate que no hace énfasis, Dios amó a la gente buena primero. Él dijo, amó al mundo, y en el mundo están los pecadores, las personas malas o las que cometen errores. Y dice que Dios lo amó de tal manera que dio lo más preciado que él tiene. Si yo te pregunto, Agustín, si tú, por ejemplo, tuvieras, este es un ejemplo clásico de problema ético, ¿sí? Son paradojas éticas. Por ejemplo, si tuvieras en tu poder la posibilidad de salvar a 5 personas, ¿verdad? Porque imaginemos que hay un tren que está viniendo y vos tenés la posibilidad por medio de una palanca de salvar a 5 personas antes de que el tren pase, o de repente descarrilarlo y que muera una persona, pero al morir una persona se salvan 5. ¿Qué opción tomarías? ¿Salvarías a las 5 personas? ¿Salvarías a una? Más o menos a grandes rasgos. ¿Qué te parece a ti? sí, este tipo de preguntas son muy difíciles porque te Son, ponen el contexto, te ponen a preguntarte qué tipo de persona es y ya exacto, empiezas a juzgar entre a un jugar. pequeñito bebé que tiene una vida por delante o un anciano que ya vivió o una persona con valores Se altos o cortó una Agustín, no sé si se persona que se escucha. equivoca y empiezas a hacerte más preguntas sobre la pregunta. Para mí es bien difícil, la verdad yo no sé qué elegiría. Creo Hola, que Agustín. sí, Hola, ¿se bueno, escucha? bueno. ¿Volvió? ¿Volvió? Sí, yo ¿Volvió? te escucho, amigo. Ahora sí. Te escucho. Muy bien, te Per- decía que ah,
es un tipo de preguntas muy, muy difíciles porque te hacen hacerte más preguntas para ver quién es el tipo de persona y poder tomar una decisión con más conocimiento. Puesto así solamente con los números, una decisión muy fría pues sería salvar al mayor número de personas posible. Exactamente. Pero sí es muy difícil hacerse. Imagínate, Agustín, si yo te cambio el panorama y te diría que para salvar, tenés la opción de salvar a las 5 personas, pero a esa persona sola, en realidad no es cualquier persona. Esa persona es un conocido tuyo o es un familiar, o si fuera tu hijo, ¿salvarías a 5 personas? Y de repente el que está del otro lado es... Entonces, ¿por qué digo esta pregunta, Agustín? No para ponerte en aprietos ni para que tengas una respuesta correcta. Simplemente para que pensemos en la dimensión que tiene el hecho de que Dios dio a su Hijo para salvar a personas que tal vez hasta despreciarían ese sacrificio. Entonces, leímos Juan 3:16 porque es la primera escritura que nos muestra un poquito la manera en la que Dios amó al mundo. ¿Y para qué hizo este sacrificio? Para que el mundo al creer sea salvo por él. No sé si de repente querías comentar algo más acá, Agustín. No, no, está muy interesante ese giro que hiciste. Y, y, y sí, qué difícil, ¿no? Yo te Difícil. hubiera dicho, no, ahí sí ya yo salvo a mi Claro, hijo y los yo demás tampoco. que no Claro, conozco, ¿verdad? Pero es ese el nivel de sacrificio del Padre, el cual nos expresa el gran amor que tuvo por todos, eh, exacto, aún, como lo dice la Escritura, para todo el mundo, no solamente para exactamente. los que se portaran mejor, para todos. Exactamente. Fíjate, Agustín, el nivel de amor que tuvo Dios y el de Jesús, porque Jesús también aceptó venir a dar su vida realmente por cada uno de nosotros, quizás aún sintiendo nosotros que no lo merecíamos, ¿verdad? Para pasar a la siguiente escritura, Agustín, la primera de Juan 4:8, mirá qué interesante lo que dice acá. Dice en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si, si vas caminando por la calle, que en México me imagino que tienen muchísima cantidad de personas, ¿no? Muchísima. En Uruguay apenas somos unos poquitos, imagínate. Y ves a una persona cualquiera, Agustín. ¿Podrías decir que amás a esa persona sin conocerla? Es muy difícil, Es es muy muy difícil. difícil. Es muy Am, difícil señalar a una persona por la ventana y decir yo amo a aquel que va caminando allá. Porque el amor comprende conocer también. ¿No te ajá. parece? Sí, sí, sí. Hubo un momento en el que yo estaba en una etapa de mi vida en la que sentía mucho amor por todas las personas, aún sin conocerles. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas somos hermanos y porque cuando te das el tiempo de conocer a las personas, sabes que cada persona tiene una vida, ¿no? Pero creo que fue algún momento, alguna etapa que trataba yo también de comprender cómo el Padre Celestial a todos nos conoce y cómo su amor es tan grande y nos invita a nosotros a procurar ese amor, ¿no? El amor al prójimo. Exactamente. Y te agradezco que hayas compartido eso, Agustín, porque yo estoy convencido, Agustín, que no hay mejor manera de, ¿cómo se dice la palabra? A ver, inspirar y motivar a otros que mediante el amor sincero. Yo creo que cuando uno hace las cosas por amor sincero, ¿verdad? Es como que la misma forma, el mismo móvil de acción cambia, ¿no? A que de repente yo haga las cosas por interés, por conveniencia, pero cuando Ujú. hay un amor sincero, es como que las cosas cambian, ¿no? El amor a lo bueno, a lo correcto, a lo justo. Agustín, ¿qué te parece Sí. si terminamos de leer las escrituras y
invitamos también a la gente para que pueda dejarnos sus comentarios, sus sentimientos y sus impresiones sobre lo que estamos hablando, porque de esto, Agustín, hay mucho para hablar sobre de qué se trata el amor. ¿Y qué te parece si al terminar de leer dejamos para la próxima las cuestiones del amor condicional? ¿Qué te parece? Me Para que parece la muy gente bien. incluso, para que la gente incluso se quede pensando en qué será el amor condicional y por qué. Vámonos ahora a Efesios. Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y acá viste que está lo que te decía anteriormente. El amor va también de la mano de lo que se conoce. Yo puedo amar en tanto conozco a alguien. Quizás nosotros, en este estado probatorio, corporal, físico, mundano, quizás no conocemos o no reconocemos bien a Dios. Pero acá lo que nos dice es que Dios nos conoció antes y que nos amó antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Al 4 al 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Interesante, Agustín. No sé si querés de repente hacer un comentario con esto. No, no, estoy aprendiendo bastante con estas escrituras. Fíjate que yo también Es un había buscado deleite. unas y son totalmente diferentes a las que pusiste. Y es que el Evangelio es tan inmenso, es tan Y, grande. y es Y esto mismo, Agustín, es el deleite. Por eso también el amor a la filosofía, el amor a la sabiduría, es esto mismo, es deleitarnos de un modo u otro en las escrituras, es invitar a la gente a que la gente se sumerja en estos dilemas, por decirlo de alguna manera, dilemas, por decirlo figuradamente, no es que sea un dilema, un tema muy de vida o muerte, no, sino sumergirnos en cosas que nos hacen pensar y que al final resulta que no, nos hacen mejores. En Romanos 5, del 6 al 8, dice lo siguiente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, difícilmente alguien muere por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir, al menos por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermosa escritura, ¿no? Que realmente nos da sí, para pensar si pensamos en que, aparte te confunde, porque, o te deja pensando, porque si crees que Dios tuvo alguna restricción para amarte o para amarnos a todas las personas, a todo el género humano, esta escritura lo refutan, porque fíjate que Él no tuvo reparo ninguno en hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvarnos a todos, ¿no? Incluso por los impíos, dice. No sé si te gustaría decir algo al respecto, Agustín. sí, pues es muy bonito aprender y recordar, sentir el amor del Padre Celestial y Jesucristo hacia nosotros a través de las Escrituras y a través de lo que han hecho por nosotros, a través de tener en cuenta todo el sacrificio y todo el amor que nos han demostrado. Yo quisiera invitar a las personas a que puedan apuntar estas escrituras, las puedan reflexionar, las puedan anotar aquí en la caja de comentarios y hacerle la promesa que, que vamos a responder cada comentario que hagan, cada pregunta, lo vamos a agradecer bastante y lo vamos a responder. Y para que esto les pueda dar también una preparación para el próximo video donde vamos a seguir hablando de todo esto. Y es bien interesante esto porque podemos entender cómo es la manera en que el Padre Celestial nos ama, que sí es incondicional y que yo diría y que también es condicional. Hay una frase por ahí en una canción, ¿no? Que dice algo así como
Si tu respuesta cabe en un sí o en un no, amigo, qué desilusión, ¿no? Es de Mago de Oz. Y es verdad, hay veces que no te detengas en un sí o en un no. Filosófalo, explóralo y te vas a dar cuenta que los dos pueden caber dependiendo de cómo lo acomodes. Y es bien interesante estas escrituras que nos compartes, amigo, y esta reflexión del amor de Dios, porque es algo tan bonito, tan infinito, tan profundo, que vale la pena Exactamente. analizarlo. Y de hecho, Agustín no ha terminado, ni siquiera hemos podido quizás profundizar en qué se trata el amor. Después vamos a ver en un próximo video qué implica, de qué se trata y si tiene reglas o no, si tiene condiciones, por qué las tiene. Y una pregunta fundamental que esto va a quedar como colgado para que quedes enganchado del otro lado de la pantalla. ¿Confundimos acaso amor con justicia? Así que lo dejamos hasta ahí, Agustín, y nos despedimos. Muy buena pregunta. Muy bien, amigo. Pues ha sido un gusto, amigo, y se me ha pasado el tiempo volando aquí platicando contigo. Yo quiero compartir algunas impresiones que he tenido y comentarte a ti, amigo, y a todos los que nos puedan estar viendo en este esfuerzo y en este tiempo que compartimos con la mejor de las intenciones, decirles que el Padre Celestial nos ama a todos, nos ama muchísimo, tiene un plan y tiene sus brazos extendidos hacia nosotros para que podamos tomarle de su mano, para que podamos abrazarle a través de tantas formas y bendiciones y maneras en las que nos llama. Tal vez usted, hermano, hermana, tal vez usted esté sintiendo que el Padre Celestial no le ama. Tal vez usted se sienta solo, se sienta abandonado, porque yo lo confieso, he llegado a sentirme así. He llegado a tener momentos de mucha confusión y mucha tristeza, muy similar a alguien que escribió: oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hay veces que podemos sentir que el Padre Celestial no nos ama. Y yo quiero hacerle la invitación a que puedan orar, a que puedan hablarle, a que puedan pedirle y compartirles esto, hermanos. Tal vez el Padre Celestial no sea su plan solucionarle su dificultad. Tal vez lo mejor no sea que nos solucione y nos salve de lo que estamos padeciendo. Pero lo que sí puede hacer el Padre Celestial es manifestarse y podrá sentir, sé que Él está conmigo. En medio de mi dificultad y mi tribulación, siento su amor. Y es una manifestación de lo que estábamos hablando, Exacto. algo espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Y yo lo he sentido y he dicho, ok, todo está bien y esto lo voy a superar. ¿Por qué? Porque esta sensación, este sentimiento es algo tan bonito, sentir, saber, constatar el amor del Padre Celestial es algo maravilloso y es una invitación Exactamente. que quiero Exactamente. hacerles y es algo que sentí que quería compartir, amigo, para ir cerrando Te y ir agradezco, te despidiendo con esta agradezco, invitación. te agradezco que hayas compartido eso, Agustín, porque sería irresponsable de parte de los dos que la gente entendiera que estamos diciendo que Dios nos ama de manera limitada o no nos ama. No estamos diciendo eso. Estamos metiéndonos en una cuestión que tiene que ver en qué consiste el amor y cómo nosotros demostramos el amor y realmente qué dicen las escrituras sobre la forma en que Dios nos ama. Pero que tengamos presente de que nuestro Padre Celestial, si hay algo que tiene por nosotros, es amor. Y que yo creo, Agustín, personalmente, que si hay algo bueno que nos motiva a seguir adelante, es el amor.
El amor es lo que más inspira y motiva a una persona, más que todo lo que vos le puedas decir a una persona. Vos le podés decir todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, todo. Sin embargo, el amor sincero de una persona, el amor de una madre que ama a sus hijos a pesar de que de repente, no, entre comillas, estén descarriados o tengan alguna dificultad, sepan que Dios nos ama y que realmente espera de nosotros lo mejor. Y ese es el mensaje un poco para que no queden dudas, ¿no, Agustín? Así es, así es. Muy bien, amigo. Y pues muchas gracias por tu tiempo y por tener Gracias a esta ti, Agustín. enriquecedora plática, muy amena, muy a gusto. Te agradezco bastante, amigo. No, gracias a ti, el placer es Te mío. mando un abrazo bien grande y también agradecer a las personas que han dado de su tiempo para poder estar en este video y invitarlos a que puedan dejar su comentario y a que puedan estar muy atentos para el próximo video donde esperamos también la contribución de nuestro amigo que queremos y que admiramos también mucho y que sabemos que tiene ideas bien importantes, nuestro amigo Gustavo, invitarlos a que Sin puedan duda. visitar tanto la página, el canal en YouTube de nuestro amigo Pablo, Más allá de la cuestión, también el canal de nuestro amigo Gustavo, que es temas existenciales, y bueno, también invitarles a suscribirse si aún no lo han hecho a mi canal, El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en La la que sigue. próxima. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.